Muchas gracias, Marina. Bueno, voy a reiterar los agradecimientos a la Facultad de Filosofía, presentada por Agustín. Deseo de que se haga extensivo, por supuesto, al decano, también a mi propia facultad y al decano José Manuel Granville, y de nuevo pues, a todos ustedes y a José Luis por nuestra presencia aquí. Voy a hacer, bueno, tres advertencias preliminares, ¿no? para explicar un poco lo que quiero contar, ¿no? Primero, yo creo que la más importante es que no vamos a matar a Dios, no vamos a tanto. El título es un poco exagerado, un poco brutal, pero Ambrosio realmente no pretende matar a Dios, sino apartarlo un poquito, ¿no? Colocarlo en una posición secundaria y absolutamente marginal respecto al argumento que quiere desarrollar, ¿no? Bueno, hecha esta advertencia, pues supongo que ya algunos se aspiran cambiados. No vamos a ser más nietzscheanos que Nietzsche y vamos a dejar, por lo tanto, que Dios continúe con su plácida existencia. Lo que pretendo hacer es una pequeña historia del derecho natural hasta ese año 1625, es decir, tratar de explicar los antecedentes del pensamiento hegemónico dominante en esta Europa occidental desde la perspectiva del jus naturalis, los propios antecedentes que se pueden rastrear respecto a Rocio y el cambio que en el año 1625 supone esa frase tan citada, el Decideremus, que recoge Rocio en los prolegómenos del derecho de emergencia en el párrafo 11. Por lo tanto, lo que se trata es de ver el tanto de novedad y nuevamente discutir, ¿no?, sobre el tanto de novedad y el tanto de tradición que nos encontramos en el caso de Rocio, partiendo de la idea de que yo considero que no hay, como ya anticipar antes, ningún pensador absolutamente revolucionario ni tampoco pensadores absolutamente tradicionales. Es decir, nos vamos moviendo incluso nosotros mismos en esa dualidad, ¿no? Lo que decía Eugenio Dors, que no es tradición, es plagio, ¿no? Prácticamente eso es lo que quiero hacer. Por lo tanto, una senda de ese derecho natural, de la conformación de ese derecho natural, de las influencias que Rocio recibe, de la explicación, ¿no?, que se puede dar a la famosa frase de caso de que Dios no existiese o que no se preocupase por los asuntos humanos de los prolegómenos. Tomando como punto de partida, evidentemente, los prolegómenos y las indicaciones que en el capítulo primero, el libro primero del derecho de Agripa se efectúan respecto al derecho divino, el derecho natural, y no tanto el derecho de gentes. Participo que el derecho de gentes no va a ser tratado exhaustivamente en esta ponencia. Y es una ponencia también que está conectada con otra idea que es la disciplina que buenamente o malamente pues, profeso, ¿no?, que es la historia del derecho, teniendo en cuenta, ¿no?, que la idea de derecho que Ambrosio maneja, la idea del derecho de tiempos medievales, de tiempos modernos, pues del antiguo régimen, si queremos denominarlo así, no es realmente la idea del derecho que nosotros manejamos, sino que el derecho forma parte de un orden prescriptivo, ¿no?, más general, más global, más tradicional, en donde el derecho en sentido estricto juega ese papel de prescripción, de ordenación, de disciplina social, pero no es solamente el único saber o el único instrumento que se utiliza precisamente para realizar esas relaciones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el derecho del antiguo régimen no se puede entender sin echar mano de la teología, sin echar mano de la filosofía, de la ética, de la religión y de otros saberes académicos, ¿no? Lo que sirve también para explicar precisamente lo que hace Ambrosio, es decir, la propia concepción que Ambrosio desarrolla, el manejo de fuentes que Ambrosio realiza, se efectúa precisamente en esta propia línea conceptual, es decir, para Ambrosio la Biblia es un elemento jurídico, para Ambrosio la escolástica es un elemento jurídico,
para Grocio, por supuesto, el derecho es un elemento jurídico, valga la redundancia, y de la misma manera la obra de Grocio será reputada a partir de 1625 como un elemento más, ¿no? José Luis nos contaba cómo se invoca, cómo se utiliza el texto de Grocio como argumento ante los tribunales, en el caso de Estados Unidos, a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no? Por lo tanto, el propósito de esta intervención es, pues, tratar de clarificar qué posición corresponde a ese Dios dentro del escenario conformado por un supuesto derecho natural racional de base laica, de base secular, non tropo, que refiere a Grocio como su primer postulado. Por lo tanto, requiere comenzar con una explicación sobre la conformación de ese derecho natural en tiempos romanos, no porque los romanos inventen el derecho natural, pero sí porque los romanos, concretamente el pasaje del Digesto 1.1.3, correspondiente a Ulpiano, en donde se da la clásica definición del derecho natural como aquello que la naturaleza enseñó a todos los animales, no solamente a los hombres. Ese texto es el punto de partida sobre el que se va a construir la idea del derecho natural y, sobre todo, el punto de partida que los autores y comentaristas en la Edad Media van a utilizar precisamente para dar una explicación de ese derecho natural, ¿no? Empezando en el medio, en el siglo XII, y terminando por Bartolo de Ferrato en el siglo XIV, prácticamente bajo una idea sintetizada precisamente en una glosa, que es la idea de la naturaleza seguir después con la recepción cristiana de ese pensamiento ulpianeo, básicamente en una línea agustinista y en una línea tomista, que se mantiene bastante sólida, aunque se resquebraja un poco antes de llegar a la modernidad, los 16, y luego finalmente pues esa acción que Grocio desarrolla en ese instante. El punto de partida, por lo tanto, será esa llegada a la modernidad. Sabemos, nos lo enseña Rossi, entre otros, marca el siglo XVI un proceso de demolición de buena parte del edificio de creencias del medievo, ¿no? Iremos a cualquier campo que miremos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geográfico, científico y, por supuesto, desde el punto de vista jurídico. El siglo XVI lo que anuncia es una ruptura de esa unidad ideológica y teológica vinculada al cristianismo, donde tenía evidentemente un efecto disolvente la reforma, porque supone la desaparición de esos elementos espirituales comunes en Europa que vive ahora la religión cristiana, de acuerdo con varias perspectivas y con varios puntos de vista, ¿no? Por lo tanto, la modernidad lo que supone es que no podemos utilizar ya la fe como un elemento aglutinador, como una argamasa, como un cemento para esa unificación de Europa, sino que es necesario derivar hacia los atributos humanos, buscar los atributos humanos que cumplan ese cometido, ¿no? Para, sobre todo, rehacer esa Europa rota, con todas sus consecuencias negativas, la guerra, esencialmente, y proceder, por lo tanto, pues, a una reformulación, digamos así, de la República Cristiana. En ese instante es cuando hace su aparición la razón, o, mejor dicho, de acuerdo con esa escuela de Salamanca, la recta razón, ¿no? Es no una razón cartesiana. Victoria decía que es el atributo que pregunta por el fin y el sentido de los seres y de las cosas, iluminada además por la razón. Es decir, la recta razón es una razón que nos indica cuáles son los fines en cuanto a criatura racional y social, corresponder al hombre, y cuáles son los medios que en atención a los fines hay de desarrollo, ¿no? Este concepto, por ejemplo, lo encontramos en los prolegómenos de Grocio, en el parágrafo 41 o en el parágrafo 45, ¿no? Por lo tanto, esa es la idea, la recuperación de esa razón, y con la recuperación de la razón, entiendo, se vuelve a traer a la primera línea de fuego la reflexión, ¿no? Sobre ese esquema tripartito que Agustín de Hipona primero y después Tomás de Aquino habían planteado para la explicación del orden ético del universo, ¿no? Cual creo que se le da lugar, ¿no? Una ley divina, voluntad o razón, de acuerdo con Agustín, con esa famosa disyuntiva que aparece en varias de sus obras, profundamente racional, ya en el caso tomista, una ley natural, que es la
traslación o lo que se puede conocer de esa ley divina en los hombres y finalmente una ley humana, entonces, Tomás de Aquino es concluyente, estamos hablando siempre de una relación racional, no estamos hablando de una creación racional. Esta tripartición es una tripartición que no tiene una singladura feliz. Como sabemos, entre el siglo XIII y el siglo XIV, los voluntaristas, todos los franciscanos, impugnan esta construcción tomista, se escoto y probablemente con mayor radicalidad Guillermo de Ockham, curiosamente, pues para defender esa omnipotencia divina. Entonces, tanto Escoto, que lo repito, Ockham con una mayor, no solo violencia, sino también radicalidad, plantea la idea de que todo derecho obedece a la sola voluntad del creador, de suerte tal que lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, no se definen por sí mismos, no se definen intrínsecamente, sino que proceden de la sola decisión divina que ha ordenado o prohibido determinadas acciones, ¿no? Llegando incluso a aceptar el propio decálogo, ¿no? Y en el caso de Ockham, además de una manera drástica, Ockham afirma que el decálogo podía ser precisamente lo inverso a lo que nosotros conocemos. Esta idea, pues en definitiva, que Escoto y Ockham plantean, que quiere decirnos es que teología y filosofía rompen el vínculo que hasta entonces tenían, la fe y la razón dejan, por lo tanto, de colaborar y moverse en terrenos absolutamente distintos, y que lo único que existe son mandatos divinos sobre el derecho natural, la justicia, etcétera, no por la propia razón, no son más que platuscopias, es decir, no son más que palabras, no son más que conceptos que nuestra razón crea, pero que no tienen base real. Lo que propugna Ockham y lo que propugna Escoto primero no es más que una defensa de la omnipotencia divina, es decir, mantener ese castillo fuerte y poderoso que era la Iglesia. Pero digamos que su reflexión provoca ya una serie de fracturas. Y esa serie de fracturas se materializan en el propio siglo XIV cuando encontramos ya, y están estos antecedentes de la identidad y del ocio, algunos autores que hablan, ¿no?, de la posibilidad de que Dios no existe, ¿no? Cito exactamente 4 ejemplos. El primero, probablemente el más conocido, es el de Gregorio de Rimini, ¿no? Gregorio de Rimini estudia con Ockham, pero no es propiamente un discípulo de Ockham, es decir, él es más racionalista, más objetivista, si queremos verlo así. Siguiendo un poco las enseñanzas de Tomás de Aquino, nos dice que en toda ley hay que diferenciar una ley indicativa, que es la que enseña lo que es bueno y malo, y una ley imperativa o ordenadora, que es la que ordena precisamente el cumplimiento de la ley. La violación de toda ley indicativa es pecado, aunque Dios nada hubiese mandado. Estoy citando su comentario al segundo libro de las sentencias de Pedro Romano. Por lo tanto, el pecado no es solamente, dice, la infracción de la razón divina, sino también cualquier infracción de la razón. Y dicha infracción última constituiría pecado incluso, aunque no existiera Dios, ni la razón divina, o en el supuesto que se incurriera en error. Hay que decir que tanto Rimini como los teólogos y filósofos que voy a citar a continuación, se cubren las espaldas diciendo que esta hipótesis es una hipótesis imposible. Es una hipótesis imposible, pero es una hipótesis que se puede plantear. Un salto en el tiempo, Gabriel Vázquez de Belmonte, Escuela de Salamanca, muerto en el año 1604, decía que un derecho calificado como natural no puede desprenderse ni de una ley indicativa, ni tampoco de una ley ordenadora, sino solamente de la naturaleza racional. Es decir, la base, de acuerdo con lo que cuenta en su comentario a la Suma de Santo Tomás, no sería la razón divina, sino la naturaleza de Dios, de suerte tal que la ley, y esto es importante, para él no es dictamen de la razón, sino una regla objetiva natural, que trae su causa de la naturaleza del hombre, la cual a su vez trae su causa de la naturaleza de Dios. Esto también aparece recogido en uno de los grandes pilares del pensamiento tomista de la Contrarreforma, Cardenal de Gravino. La ley natural, el derecho natural sería obligatorio, aun en supuesto imposible, de que Dios no nos hablará a través de la naturaleza. Y, en cierta forma más matizada, un autor que para algunos pasa por ser el primer filósofo o teólogo que abandona la teología y se enfoca en una filosofía racional, que es Vázquez de Menchaca, en una obra
titulada Las controversias ilustres, que se publica a mediados del 26 en Salamanca, quien afirma que Dios podría haber creado un derecho natural distinto al existente, pero que desde el momento de la creación los hombres poseen la razón justa, correcta, creada por Dios, idéntica al derecho natural. Digamos que estos son los antecedentes. Recientemente, en esa revista de la que hablaba José Luis, en Brociana, dada la fundación de Hugo Grocio, en el último número de Brociana hay un artículo en donde se añade a esta nómina de autores a un último autor, que es Bartolomé de Medina. Y el comentario, me parece, a la obra de Santo Tomás, a la resumen de los de Santo Tomás, hace referencia a esa inclusión. Digamos, este es el humus conceptual en el que está Europa entonces, ese pensamiento dominante que Grocio recoge y que Grocio reformula, que es exactamente lo que voy a tratar de explicar. Que Grocio diseña para tratar de armonizar estas tradiciones. Yo creo que Grocio lo que hace es nuevamente combinar tanto una vertiente tomista, sobre todo centrada en el derecho natural, como una vertiente agustinista para hacer referencia precisamente al derecho divino, un agustinista muy de estilo franciscano, ¿no? Es decir, Grocio entiende que la base de todo el orden ético del universo es el derecho divino. Y ese derecho divino se refiere a la voluntad de Dios, sin ninguna suerte de restricción, de modo tal que los mandatos divinos se forman exclusivamente a partir del pronunciamiento volitivo de Dios. Por supuesto, sin ninguna limitación, sin ninguna suerte de coordinación o coacción inordinada a su promulgación. Por lo tanto, no hay un orden, una razón o cualquier otra circunstancia que permita coartar la acción desarrollada por Dios como legislador. El derecho que Dios fija, por lo tanto, definiendo lo justo y injusto, lo bueno y lo malo, y que se ha dado al género humano, ¿no? Y lo se dice hasta en 3 ocasiones, ¿no? La creación, en la restauración de la humanidad después del diluvio y en la sublime recuperación de Cristo, o incluso que se ha dado a un. Por lo tanto, el punto de arranque es el derecho divino, y ese derecho divino, siguiendo la línea agustinista, es un derecho incomprensible, incognoscible, es un derecho misterio, ¿no? Por decirlo así. Pero en el momento tomista arriba, cuando el propio Grocio nos dice que el derecho natural, distinto del derecho divino, es el dictado de la recta razón. Y aquí empieza ya a producirse un cambio. Esta recta razón nos enseña que una acción es moralmente torpe, moralmente necesaria, según su conformidad o disconformidad con la misma naturaleza del hombre. Una naturaleza que es racional, pero sobre todo es social. Y por consiguiente, que tal acción está prohibida o mandada por Dios en tanto en cuanto otorga la naturaleza ligado a la misma. El dictado a la razón, por lo tanto, es el que marca la pauta y es Dios el que en cierta forma pliega sus alas y se acoge a lo que desde esa misma naturaleza se prescribe. Las acciones del dictado de la razón, por lo tanto, son en sí mismas obligatorias o ilícitas y por eso mismo, o necesariamente mandadas o prohibidas por Dios. Se le impone a Dios, de alguna manera. Se le requieren, no cabe una solución diferente a la que la naturaleza está tratando. Por eso, Grocio diferenciará de un lado el derecho humano, después nos ocuparemos, y no separa el derecho natural, por supuesto, del derecho divino. El derecho divino no ordena o prohíbe lo que en sí mismo, por supuesto, es obligatorio, sino que al prohibir hace ilícita o tolera determinadas conductas, ¿no? Yo creo que aquí Grocio lo que está es anunciando, ¿no? Un poco esa secularización, adoptando pues, una posición un poco deísta, que después nuestro fenómeno es evidente, es decir, es un Dios que crea, porque necesitamos un Dios creador, pero es un Dios que no es providente, es decir, un Dios que no se preocupa para nada de los hombres a partir del momento de la creación, que es un poco el Dios de la ilustración, el Dios de hombre, ¿no? Pero que en última instancia esto lo que está diciéndonos es colocando al hombre, ¿no? En primer lugar, colocando a la sociedad, la comunidad política en primer lugar y otorgando, como voy a explicar a continuación, un papel preponderante al derecho civil, al derecho positivo, que tiene que acudir en auxilio precisamente del derecho.
Lo que Grocio, por lo tanto, está explicando es que hay elementos por sí mismos y por su propia naturaleza que conducen de manera indefectible a una prohibición o un mandato, ajenos a toda voluntad del legislador. Y ese derecho es un derecho de tal factura que ni siquiera Dios lo puede cambiar, porque es un pasaje muy importante del libro primero donde dice que Dios no puede hacer que dos sean buenos. Y Dios no puede hacer que una acción moralmente repugnante se convierta en una acción buena, ¿no? Y hay dos frases que yo creo que lo explican a la perfección. Una de Aristóteles: hay cosas cuyo nombre encierra en sí vicio y contradicción, ¿no? Y hay otra frase en donde dice que hay cosas que no tienen sentido por su repugnancia en sí mismas. Al separar la naturaleza humana de la divina, lo que hace Grocio es colocar, apartar a Dios, no matar, ¿no? O lo mata un poquito, si queremos, inmediatamente lo hace resurgir y lo hace resucitar. Lo que hace es colocar al hombre en lugar central dentro de, no solamente del derecho natural, sino después del derecho civil positivo. Dios se convierte, por tanto, en un ser desvinculado de sus criaturas, a las que dota de un ecosistema para que se desarrollen, pero al margen de cualquier injerencia o intervención interna. Ese derecho natural es creado por Dios, aunque desde ese mismo instante se desliga de Dios, generando unas acciones que valen por sí mismas, que son intrínsecamente buenas o malas, al margen de su creador, y por tanto, una naturaleza que desarrolla una dinámica propia ajena a cualquier acción extrínseca, ¿no? Es decir, el derecho natural queda blindado, ¿no?, frente a Dios. ¿Y eso por qué se hace? Se hace precisamente porque Grocio, como pensador protestante, no llega a explicitar una ejemplaridad causal, es decir, no admite ni la analogía, ni la idea de la participación, y por lo tanto entiende que ese derecho natural es un derecho que se vincula exclusivamente a la naturaleza humana, no a la naturaleza divina y no a la la razón divina y la naturaleza divina nos darán el derecho divino, pero el derecho natural, digamos, que juega en otra liga, que es la liga específicamente vinculada a la naturaleza divina. ¿Qué consecuencia tiene esto? No solamente tiene una consecuencia jurídica, ¿no?, que es la reformulación de este derecho natural, la cultura de una necesidad ontológica de Dios. No necesitamos a Dios para el desarrollo, ¿no?, de ese derecho natural. Tiene después una consecuencia, a mi juicio, política y a mi juicio también constitucional, ¿no?, por decirlo así. Es decir, si ese derecho natural, de acuerdo con lo que dicen los prolegómenos, es un derecho natural que se reduce básicamente a 4 preceptos esenciales, los conocidos, ¿no?, la abstención de lo ajeno, que estamos en el párrafo 8º de los prolegómenos, la abstención de lo ajeno, y si algo tenemos, o de ello nos hubiéramos dotado, la restitución, la obligación de cumplir las promesas, la reparación del daño por culpa o el vencimiento de pena. Eso es el derecho natural. Esos son los elementos derivados de la naturaleza humana, derivados de esa red que hablamos. Pero con eso no se puede construir más. Necesitamos recursos inmediatamente al derecho civil, derecho positivo, y al derecho humano. Por lo tanto, el papel central que las naciones, los reinos, las repúblicas, los principados tienen a la reivindicación efectiva de esos nuevos sujetos políticos emergentes que tienen. Por eso yo creo que lo que Grocio no tanto certifica la muerte de Dios, Grocio no necesita la muerte de Dios, Grocio lo que necesita es matar la guerra. Y lo que está haciendo a través de esta solución es matar la Edad Media, porque con esto lo que se hace es, las dos grandes instancias medievales, el imperio y el papado, desaparecen del escenario. Es decir, esto es la constante desde el siglo XVI, desde el siglo XVII, por supuesto, es que quien manda en Europa no es el emperador, manda en Europa no es el papa, manda en Europa los distintos reyes dentro de sus respectivas naciones. Por lo tanto, reivindicación de esos nuevos sujetos emergentes, reivindicación de esa soberanía, de esas distintas comunidades políticas y, por supuesto, reivindicación de ese derecho civil. Dice Grocio, es el que sirve para gobernar los estados a través de una asociación perfecta de hombres libres, unidos con el fin de gozar del derecho y por razón de utilidad común. Y un derecho civil y positivo que no solamente está conectado con lo justo, sino que está conectado con lo recto. Es decir, para Grocio las leyes no solo mandan, las leyes mandan, también
lo que es. Se explica, por lo tanto, ahora esa afirmación que antes del libro primero Grocio publica los prolegómenos, esa construcción alrededor de un derecho natural que no hace necesaria a Dios y que tampoco hace necesaria una especial labor de tutela de Dios sobre esas criaturas, ¿no? Esos principios se basan en esa naturaleza humana, son principios del hombre y son los que hemos enumerado. Los principios aludidos son precisamente los que se deben respetar, porque, como dice en el parágrafo 16, son los principios sin los cuales no cabe esa vida en sociedad, sin los cuales no cabe esa razón humana. Y principios que además adornan con dos elementos que contribuyen precisamente a ese encaje de que estoy hablando. Primero, más conocido, esos principios son evidentes en sí mismos. Parágrafo 39 de los prolegómenos, es decir, que se manifiestan por sí, no necesitan ningún tipo de prueba, son demostrables de un modo casi natural, como lo que percibimos por los sentidos. Pero además esos principios se construyen sobre la base de un principio de abstracción, es decir, no, parágrafo 58, Grocio dice, no estoy contando esto porque haya vivido estas experiencias particularmente, sino que son principios generales, principios abstractos a los que todo el mundo puede acceder. Lo que Grocio, por lo tanto, está haciendo es que esa idea de la desaparición de Dios no es una cosa imposible, no es una cosa falsa, sino que es una cosa que se puede dar y que se puede aplicar, digámoslo así, sin tragedia y sin drama, porque en última instancia siempre nos quedará la naturaleza y siempre nos quedará el derecho natural. A modo de recapitulación, ¿no? Si el derecho divino, de acuerdo con lo que decía toda la tradición escolástica, pero también, como dice Grocio, queda alojado en la voluntad de Dios, el puro misterio y su inescrutable decisión, solamente resta el derecho natural. Ese derecho natural se vincula a esa naturaleza social del hombre y es un derecho que queda aislado frente a Dios mismo y que no puede ser modificado de ninguna manera. Es el único que podemos conocer racionalmente. Y sus preceptos esenciales, como he dicho, son reducidos, lo que significa su carácter basilar, sí, pero escueto. Esto abre la puerta a la potenciación del derecho humano, del derecho positivo, del derecho creado por los hombres, esa, como dicen los prolegómenos, esa obligación por consentimiento, a la aparición, por lo tanto, de ese desarrollo civil, que es el desarrollo de la sociabilidad sustancial. El objetivo último es desmontar los resquicios institucionales del medievo y dar rienda suelta a todos esos reinos y repúblicas nacionales que son los protagonistas de la modernidad. Lo que Grocio hace no es solo cambiar la idea del derecho natural, cambia también la idea de la realidad política sobre la cual se aplica ese derecho natural, apostando por repúblicas o reinos, o su derecho por el consentimiento como base para la auténtica revolución jurídica que está, de alguna forma, llevando a la práctica. No mata a Dios, sino de una forma tímida y pacata, mata el medievo y crea, potencia y ayuda a los nuevos protagonistas emergentes, a esos estados, a esas naciones de la edad moderna. Y por eso el tratado que estamos celebrando en estos 400 años se dirige a explicar el derecho de guerra y paz. ¿Por qué? Porque el derecho de guerra y paz es el asunto más acuciante que corresponde a esas nuevas unidades políticas que están llamadas a resolver en esa nueva singladura hegemónica, ¿no? Es decir, si esos estados, esas repúblicas, esos reinos y esos principados ascienden dentro de esa vida política nueva que se está propugnando, hay que disciplinar el modo en que estas naciones se desarrollen, el modo en que hacen la guerra, el modo en cómo tienen que ser esa guerra y el porqué de esa guerra. Y básicamente eso es lo que explica, a partir de esa breve introducción de los prolegómenos en el libro primero, lo que explica, repito, el volumen, ¿no?, del derecho de guerra y paz que Grocio se encarga de realizar y se encarga de ofrecernos hace ya la frontera de 400 años. Muchas gracias.